procede de la Universidad Católica San Antonio. Va a ofrecernos el tema El valor educativo de la experiencia en la clase de religión el doctor Juan José González Ortiz, secretario, si no me equivoco, lo digo bien, del grado de Educación Primaria de Educación Infantil de la Universidad Católica. El valor educativo de la experiencia. La competencia es una experiencia, la experiencia es una competencia. La experiencia que provocamos con los alumnos es una experiencia religiosa, es una experiencia humana, es una experiencia social. 10 minutos, Juanjo, y gracias por estar entre nosotros. Buenos días. Ahora sí, ¿no? Bien. En primer lugar, pues agradezco a la delegación en nombre de Juan Carlos y al Congreso que aceptaron la comunicación. Y bueno, pues después de lo que hemos visto con los alumnos, creo que va a bajar un poco el nivel. Pero en cualquier caso, pues agradecido de estar con vosotros. Como ha dicho Juan Carlos García, el título de la comunicación es El valor de la experiencia en la clase de religión. No sé si pasará ahora. Según el diccionario de la Real Academia Española, la experiencia es en su primera acepción el hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. Segunda acepción es una práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. El término experiencia, entonces, se relaciona con otros conceptos, como vivencia, emoción, sentimiento, pericia, edad, un conocimiento, incluso con sabiduría, prueba, un ensayo o un experimento, una comprobación, un estudio. Sin embargo, el sustantivo experiencia reclama un calificativo que la aclare y la denomine. Nosotros nos vamos a referir a la experiencia religiosa, que es ciertamente muy compleja. Y sin embargo, no podemos hablar de una experiencia religiosa que no sea simultáneamente humana. La experiencia religiosa es una experiencia humana. Por eso la experiencia religiosa se va desplegando en personas, en acontecimientos y en decisiones concretas, en las relaciones cotidianas e incluso en las facultades humanas. La experiencia es una oportunidad para la fe, como también lo es para la educación. Por eso hay autores como Oser y Gunder que proponen crear condiciones de posibilidad que permitan transmitir la fe en los ámbitos de socialización, como la familia y la escuela, desde la experiencia y a partir de la experiencia. La experiencia de este modo se convierte en una manera de conocer, que nos pone en contacto directo con el sujeto que queremos conocer o con el objeto que queremos conocer. La experiencia comporta apertura, descentramiento de mí mismo. Y como hay descentramiento y apertura, el resultado, el conocimiento que surge de esa apertura y de ese descentramiento se suele llamar encuentro. La fe es un encuentro con Dios. La educación también es un encuentro con el alumno. La experiencia, por lo tanto, se convierte en un modo de conocer a Dios. Este tipo de experiencia que nosotros presentamos es distinta completamente a lo que dice el diccionario de la Real Academia, experimento. Porque en el experimento tratan de ser controlados todos los elementos. Además, la experiencia es única e irrepetible y el experimento se hace una y otra vez, tratando de controlar todas las variables. La experiencia ni es controlable ni repetible. Nosotros, como educadores, los padres, los profesores, podemos convertir la experiencia de fe en un experimento. Cuando asociamos el ser religioso solamente a un conocimiento teológico o doctrinal, o con la participación exclusiva en ritos y prácticas religiosas reguladas, también cuando pedimos la observancia y el cumplimiento de unas normas morales solamente. La experiencia religiosa, segunda acepción, va más allá del simple sentimiento, es mucho más que la intuición y la emoción. Ya aquí se amplía con la hermenéutica personal, con la interpretación personal. Refuerza esa interpretación la relación existente entre experiencia y creencia, ampliando las dos variables. Finalmente, la experiencia reconoce el valor o la radicación eclesial de la experiencia, la presencia en la Iglesia de la experiencia religiosa, riqueza espiritual de generaciones, y es un criterio esa radicación eclesial de discernimiento y una ocasión para el recíproco apoyo existencial. El objetivo de la interpretación personal que todos los alumnos hacen y que nosotros también los profesores hacemos
Y del contraste eclesial no es validar la experiencia, porque la experiencia se valida por sí misma, igual que el valor. La experiencia no se cuestiona, es una experiencia personal, sino que la interpretación y el contraste sirve para darle un origen a nuestra experiencia y ligarlo a miles de experiencias, a millones de experiencias religiosas que tenemos. De tal manera que hay una ligación entre los tres elementos de la experiencia religiosa: la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. Si esto es así, como yo planteo, que hay en la experiencia de interpretación y hay contraste eclesial, podemos mantener abierto el debate si la experiencia forma parte de las inteligencias que Gardner establece para su estudio. Gardner incluso la descarta al considerarla simplemente fenomenológica. Es una experiencia, es un sentimiento. Sin embargo, hemos dicho que es algo más. Gardner deja la puerta abierta a la inteligencia existencial, porque permite mantener abiertos los interrogantes existenciales del hombre, las grandes preguntas del hombre. La experiencia, por lo tanto, si es más que un sentimiento, si permite la interpretación personal, permite mantener abierto el debate acerca de si es una inteligencia o no. Javier Oñate se pregunta si podemos y de qué forma promover nosotros los educadores y facilitar la experiencia de fe. Y propone dos alternativas. Por un lado, necesitamos personas capaces de contar su experiencia, y eso es lo que se nos pide a los padres y a los educadores. Personas capaces de contar su experiencia, sujetos que puedan dar cuenta de su diálogo personal con Dios. Y la segunda necesidad son que aquellos a los que se les propone, a los alumnos en este caso, estén dispuestos a hacer experiencia, a pasar por su propia experiencia. Solo así, en palabras de Benedicto, podremos confirmar que la fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Miren, el mismo profesor, Javier Oñate, habla de disposiciones existenciales que favorecen la experiencia de fe, que son las que debemos reconocer en nuestros alumnos, disposiciones o actitudes. El recogimiento. No sé si aparece. Aquí. El reconocimiento, el silencio, el desprendimiento, la profundidad y el reconocimiento del valor. Yo me he permitido incorporar una disposición, una actitud más del educador y del educando, que es la apertura a reconocer otras realidades y experiencias religiosas y que favorece el diálogo interreligioso. Ni siquiera la experiencia de fe más radical agota el conocimiento de Dios, sino que acrecienta el deseo de conocerlo, de amarlo y de seguir testimoniándolo. Por eso la persona que se ha encontrado con Dios a través de la experiencia personal sigue buscando en lo cotidiano, en la cotidianidad, a aquel que anhela. Todas estas propuestas confirman el pensamiento de La Salle cuando dice: no tratamos de demostrar en clase de religión que Dios existe, porque sería un adoctrinamiento sin raíces, sino de experienciar a Dios. También hay una pregunta valorativa acerca de el acto educativo que llevamos en clase o en la familia. Y es por qué, a pesar de llevar a cabo acciones educativas evangelizadoras en la escuela, en la familia, en la parroquia, acompañamientos personales en las diferentes etapas, resultan inoperantes y superficiales. No hay una adhesión profunda. Y es que los procesos educativos están ayudando poco a plantear la fe como una opción fundamental y las motivaciones que uno apela para declararse persona religiosa, pues aluden a una herencia cultural, a un mimetismo, a una repetición o una asimilación acrítica de la creencia. Algunos explican estos argumentos en el contexto de crisis, incluso de crisis institucional, de la propia escuela, de la familia, en la indiferencia en la que se sitúan nuestros alumnos, etc. Pero yo voy a incidir en las propuestas, en algunas cosas que se pueden hacer en el aula. La primera es trabajar relaciones de reciprocidad y de donación, prácticas que faciliten el servicio desinteresado, la cooperación gratuita, la responsabilidad personal frente a las necesidades más próximas, actuar tanto nosotros como nuestros alumnos en claves de implicación y servicio, favorecer la convivencia y la comunión. En esta tarea
permitir abierto el diálogo, las preguntas son como una especie de descanso y que son indicadores para el aprendizaje. Y en esta propuesta educativa juega un papel fundamental la colaboración con la familia. Hablaba Juan Carlos de la relación entre la comunidad parroquial, la familia y la escuela. La familia es la primera y la más importante agencia de socialización religiosa y los profesores de religión nos debemos a ellas en muchos casos, con lo cual favorecer la participación de la familia. Si la familia no está en nuestra propuesta educativa, difícilmente llegaremos a nuestros alumnos. En cualquier caso, yo espero haber aportado algo de luz. En lugar, como yo me quedaría con una frase con la que termino, de que nadie fue ayer ni va hoy, ni da hacia Dios por este mismo camino que voy yo. Para cada hombre guarda un rayo nuevo luz del sol y un camino virgen Dios. Nuestra tarea es personalizar la educación, es un criterio educativo y es también un criterio pastoral y evangélico. Muchas gracias.